Imagina caminar por la orilla de un río y entre guijarros y barro encontrar una piedra que guarda un secreto capaz de voltear la historia de la humanidad. Eso fue justamente lo que ocurrió en 1938 en un pueblo llamado Londres. Sí, Londres, en el estado de Texas. Un descubrimiento que nadie esperaba y que décadas después todavía exige respuestas. Una pareja con el apellido Hale paseaba por el borde abrupto del cauce cuando tropezaron con una masa de arenisca. De la roca asomaba lo que parecía una rama seca, una simple vara clavada en la piedra. La llevaron a casa como recuerdo y la colocaron en la repisa sobre la chimenea, donde pasó casi 10 años inadvertida, hasta que en 1947 su hijo decidió abrir la roca con una herramienta. Lo que encontró heló la sangre de más de uno. Dentro de la piedra, envuelta en mineral, apareció una empuñadura de madera que continuaba en una varilla metálica perfectamente moldeada. Era, en apariencia, un martillo, una herramienta cotidiana, con mango de madera y cabeza de hierro, pero encerrado en una roca cuya edad preliminar se estimó entre 100 y 300.000 años. 100 a 300.000 años, una cifra que choca con todo lo que creemos saber. Hace esa cifra de tiempo en la Tierra no había civilizaciones que trabajaran metales. Los habitantes eran neandertales con herramientas de piedra. Y sin embargo, ahí estaba el martillo, congelado en la roca como si alguien lo hubiese olvidado antes de la aparición de nuestra civilización. Esa pieza hoy es conocida como el Martillo de Londres y se ha convertido en uno de los artefactos más célebres y polémicos del mundo. Ha inspirado decenas de libros, cientos de artículos y millones de visualizaciones en redes. Para algunos es la prueba de una civilización perdida y avanzada, para otros la huella de visitantes de otro planeta, y para los más cautos simplemente un error en la interpretación. Antes de decidir qué creer, conviene ampliar la vista. El Martillo de Londres pertenece a una categoría mayor de hallazgos que obligan a replantear cosas que damos por sentadas. Son los artefactos fuera de lugar, conocidos en la jerga como OPARTS, sigla que el naturalista Ivan T. Sanderson popularizó a mediados del siglo XX. Objetos encontrados en contextos geológicos o arqueológicos que parecen contradecir la cronología aceptada. ¿Qué ejemplos ilustran esta anomalía? Clavos de hierro aparecidos en capas de carbón, cadenas de oro incrustadas en estratos de carbón, fragmentos de concreto hallados a mucha profundidad bajo el suelo. Cada descubrimiento funciona como una espina clavada en la silla del consenso científico. No es letal, pero es incómodo y exige explicación. Regresemos al martillo y desmontémoslo con cuidado, palabra por palabra. El objeto es real. Se puede ver y tocar hoy en un pequeño museo privado cerca de la ciudad de Glen Rose, Texas, fundado por un divulgador que lo usa en discusiones sobre la antigüedad de la Tierra. El martillo mide aproximadamente 15 centímetros de largo. La cabeza metálica tiene cerca de 6 centímetros de diámetro y el mango de madera muestra signos parciales de petrificación, lo que indica un largo contacto con un ambiente mineralizante. Los análisis químicos de la cabeza revelaron una composición inusual, aproximadamente 96% de hierro, 2,5% de cloro y menos de 1% de azufre. Ese perfil despierta pasiones. Para quienes sostienen la idea de una tecnología olvidada, esos datos encajan en un argumento simple y tentador. Primero, el martillo estaba dentro de una roca cuya antigüedad se consideró enorme, por lo tanto el martillo debe tener al menos la misma edad. Segundo, la aleación no corresponde a mezclas metálicas modernas conocidas, lo que sugiere un conocimiento tecnológico perdido. Y tercero, la madera parcialmente petrificada señala un envejecimiento extremo. La conclusión parece clara. Alguien forjó un martillo de hierro hace cientos de miles de años. ¿Cierra el círculo? A primera vista sí, pero la ciencia exige cruzar puentes que las intuiciones no siempre atraviesan. Aquí aparecen los escépticos, entre ellos la mayoría de geólogos y arqueólogos profesionales, con contraargumentos que merecen peso. El primero y más contundente ataca la suposición clave: piedra antigua igual a objeto antiguo. Ese razonamiento confunde dos cosas distintas. Los geólogos conocen bien el fenómeno de las concreciones. Cuando aguas ricas en minerales circulan por suelos y sedimentos, depositan capas alrededor de cualquier cuerpo enterrado, formando una corteza dura de arenisca o caliza. Esa envoltura puede adoptar el aspecto y la dureza de rocas milenarias en un tiempo sorprendentemente corto, décadas o siglos, no necesariamente millones de años, si las condiciones químicas y estratigráficas son las adecuadas. En otras palabras, el hecho de que la piedra parezca antigua no obliga a que el objeto dentro lo sea. Otra falla decisiva en la historia del martillo es el contexto de su hallazgo. No provino de excavaciones científicas controladas. Lo encontraron una pareja en la orilla de un río, sin testigos expertos, sin registros del estrato del que provenía, sin fotografías in situ. En arqueología, el contexto lo es todo. Un objeto exhumado sin su matriz pierde la mayoría de sus claves interpretativas.
un instrumento arrancado de su contexto apenas conserva su forma, mientras que su historia, su asociación con otros objetos, su posición estratigráfica, su relación con capas de sedimento, se desvanece. Dicho de otro modo, al quedar aislado, el martillo se transforma en una pieza cuya historia puede leerse de formas muy distintas según quien la mire. Respecto a la composición metálica, el cloro parece escandaloso, pero también tiene explicaciones plausibles. El hierro que yace en ambientes salinos o en sedimentos con minerales cloruros puede incorporar cloro por procesos de corrosión y difusión iónica. La interacción prolongada con aguas salobres, por ejemplo, altera la química superficial del metal y puede enmascarar su composición original. La corrosión en entornos ricos en cloro puede transformar un objeto en algo que, a simple vista, parece extraño y anacrónico, cuando en realidad refleja la historia de su exposición ambiental. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos un objeto tangible, una roca aparentemente vieja, análisis químicos desconcertantes y la ausencia de un contexto arqueológico fiable. Tenemos testimonios enfrentados, los que ven en el martillo la prueba de lo imposible y los que señalan procedimientos geológicos y arqueológicos que relativizan la sorpresa. Y más allá del martillo, existe un archivo entero de anomalías que interroga la narrativa dominante sobre nuestro pasado. ¿Significa eso que debemos abandonar la cronología aceptada? No necesariamente, pero sí exige humildad. La ciencia prospera cuando acepta preguntas incómodas y las somete a pruebas rigurosas, no cuando las descarta por molestas. Al final, la historia del martillo de Londres nos obliga a mirar hacia dos direcciones al mismo tiempo, hacia el misterioso objeto encastrado en la piedra y hacia los procesos geológicos y humanos que pueden explicar su apariencia. ¿Qué ocurrió realmente en aquella orilla tejana? ¿Un martillo olvidado, una concreción rápida, una interpretación interesada o algo que aún no sabemos nombrar? La respuesta no es unívoca, pero la mera existencia de la pregunta nos revela lo más importante: la historia no está cerrada. Y si una simple piedra puede abrir un abismo de dudas, tal vez todavía haya páginas enteras de nuestro pasado esperando ser leídas con nuevos ojos. Un geoquímico podría explicar con calma por qué un martillo que llevó en su vientre la tierra de Texas durante 100 o 200 años mostró justo esa composición mineral. Pero más allá de la geología hay una segunda observación que deja helado al oyente. En su línea, en su silueta y en sus proporciones, ese martillo encaja como una llave en una cerradura con los instrumentos manuales que usaban los mineros y granjeros norteamericanos a finales del siglo XIX. La forma de la cabeza, la longitud y grosor del mango, la relación entre ambas piezas, todo coincide con los cánones de la herrería rural de aquella época. En Texas, en el siglo XIX, la extracción de minerales era una actividad cotidiana. Los hombres perdían herramientas en grietas kársticas, en orillas erosionadas, en viejas labores abandonadas. Un martillo extraviado en 1850 que se hubiera hundido en una fisura de roca calcárea podría, en el transcurso de 150 años, cubrirse de costras minerales hasta parecer que siempre había estado encerrado en la piedra. Y sin embargo, sin embargo pesa mucho, la hipótesis escéptica tampoco se ha demostrado de manera concluyente. Nadie ha sometido el mango de madera a un análisis radiocarbónico riguroso que fije su edad con precisión. Nadie ha estudiado la roca circundante con técnicas modernas que permitan distinguir si la corteza pétrea creció alrededor del martillo o si el metal estuvo incrustado desde el principio. El propietario del museo que custodia el objeto no permite el acceso independiente al artefacto, lo que, por supuesto, alimenta la sospecha en ambos bandos. Los críticos murmuran que oculta el martillo por temor a quedar desacreditado. Los defensores de teorías alternativas aseguran que la ciencia oficial rehúsa enfrentar la verdad. El martillo de Londres queda, por tanto, suspendido en una zona gris, sin pruebas definitivas que lo anulen y sin validación que lo confirme. Es la materia prima perfecta para debates sin fin. Pero ese martillo es apenas la punta visible de un iceberg mucho mayor. Bajemos más profundo, literalmente. En 1885, en una mina de hulla del pequeño pueblo austríaco de Schondorf, apareció un objeto bautizado como el paralelepípedo de Salzburgo. Un minero que partía un trozo de lignito, carbón pardo del terciario, con una edad estimada entre 2 y 65 millones de años, halló en su interior un pequeño cuerpo metálico casi cúbico, con una hendidura profunda a lo largo de su perímetro. Pesaba alrededor de 700 gramos, y según análisis químicos posteriores, estaba compuesto de hierro con trazas de níquel y carbono. La noticia explotó. Un cubo metálico dentro de un bloque de carbón supuestamente de millones de años sonaba aún más extraordinario que el martillo en la arenisca. Científicos austríacos investigaron y publicaron sus primeros informes. Las interpretaciones se dividieron. Un grupo sugirió que se trataba de un meteorito de hierro y níquel. Ese material forma verdaderas piedras de encielo, con texturas y geometrías inusuales.
Otros señalaron la perfección de la ranura y defendieron su manufactura humana. El objeto apareció en el Museo de la Ciudad de Linz, luego desapareció de las vitrinas y durante años se creyó perdido. Reapareció en depósitos y volvió a ser examinado con técnicas más modernas. La conclusión más plausible fue mucho menos maravillosa para las primeras fantasías. Probablemente era un contrapeso de fundición, un peso de hierro usado en la maquinaria minera del siglo XIX que por accidente terminó incrustado en un banco de carbón durante las labores de extracción. La versión inicial, la de un artefacto de eras geológicas, ya había viajado por el mundo y arraigado en libros y páginas web que no exigen verificación científica. El paralelepípedo de Salzburgo ilustra una ley básica. Muchas anomalías son, en realidad, contaminación arqueológica o geológica, objetos modernos introducidos en contextos antiguos por la minería, canteras, zanjas de construcción o movimientos de tierra. Los estratos se alteran, se mezclan, y un elemento de una centuria puede acabar en una capa de otra. Los especialistas llaman a ese proceso intrusión. Una pieza contemporánea se infiltra en un contexto antiguo, y si nadie observa la acción, el descubrimiento final parece inexplicable. Sin embargo, no todas las piezas extrañas se disuelven con explicaciones de contaminación. Existen hallazgos que resisten con elegancia las respuestas simples. Uno de los enigmas más famosos y mejor documentados es el mecanismo de Anticitera. En 1901, buzos esponjeros encontraron, a las afueras de la isla de Anticitera, los restos de un barco romano hundido hacia el año 70 antes de la era común. Entre ánforas, estatuillas y monedas emergió una suerte de masa de bronce cubierto por pátina y corrompido por la oxidación marina. Al principio nadie prestó atención, parecía un mero fragmento irrelevante. Pero al limpiar esa masa con cuidado, los expertos descubrieron un entramado interior, más de 30 ruedas dentadas de bronce, encajadas con una precisión que descolocó a los especialistas. Era una máquina de engranajes compleja, un artefacto de múltiples etapas que funcionaba como un ordenador analógico primitivo. Desentrañar su funcionamiento llevó más de 100 años. Gracias a la tomografía por rayos X y a la reconstrucción por ordenador, los investigadores llegaron a una conclusión casi cinematográfica. El mecanismo calculaba las posiciones del Sol y de la Luna y también seguía, con modelos apropiados para la época, a los 5 planetas visibles entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Además, predecía eclipses solares y lunares y registraba ciclos temporales cruciales para la sociedad griega, como el ciclo metónico de 19 años y el ciclo de eclipses conocido como Saros. Incluso incorporaba un mecanismo para compensar la irregularidad de la órbita lunar, una corrección de precisión notable. En resumen, era un instrumento de predicción astronómica y un calendario mecánico que, por su sofisticación, no tenía parangón en Europa hasta mucho tiempo después, 1500 años, si se compara con los mecanismos complejos que reaparecen en las manufacturas europeas tardías. El mecanismo de Anticitera no es imposible en el mismo sentido que el martillo en la piedra. Su antigüedad no se cuestiona seriamente, su contexto arqueológico es claro y su datación encaja con el naufragio. Donde desafía nuestra compostura es en la tecnología que revela, un nivel de ingenio y práctica metalúrgica que, según el relato lineal del progreso, no debería haberse dado entonces. ¿Cómo pudieron los artesanos helénicos concebir engranajes con un encaje tan fino, con dientes calibrados y con mecanismos de diferencia que anticipan principios que la ingeniería volvería a abrazar apenas en la Edad Moderna? La respuesta abre otra puerta inquietante. El avance tecnológico no es una escalera limpia y continua que todos subimos sin retrocesos. Estamos acostumbrados a imaginar la historia como una flecha ascendente, de la hacha de piedra al teléfono inteligente, siempre hacia arriba. La realidad es más parecida a un paisaje con valles y caídas. Sociedades emergen, florecen, acumulan saberes técnicos y después colapsan por guerras, invasiones, crisis económicas, incendios y simples descuidos. Con la caída se pierden manuales, talleres, métodos de forja y saberes artesanales que no siempre se transmiten por escrito. Los romanos sabían fabricar hormigón para cúpulas que han perdurado 2000 años. Tras la caída del imperio, ese conocimiento se atenuó durante un largo periodo. Los egipcios trabajaban la piedra con técnicas que aún hoy cuestionan a los geólogos. La legendaria sierra para el acero de Damasco, el misterioso fuego griego o, precisamente, el mecanismo de Anticitera son ejemplos de tecnologías desarrolladas, aprovechadas y, en muchos casos, extraviadas. Cada uno de esos casos plantea la misma pregunta perturbadora. ¿Qué otros procesos, herramientas y conocimientos hemos enterrado sin darnos cuenta? Si aceptamos que el progreso humano sube y baja en oleadas, la Tierra y las profundidades marinas se convierten en un archivo fragmentado, lleno de sesiones guardadas y páginas arrancadas. Algunas piezas reaparecen y encajan en la narrativa,
otras regresan mutiladas, ambiguas, difíciles de clasificar. ¿Cuántas tecnologías habrán quedado como chispas fugaces en civilizaciones que se extinguieron? ¿Cuántas piezas nos saludan ahora como sombras incomprensibles por falta de contexto? Y sobre todo, ¿cuántos hallazgos que hoy descartamos por improbables merecen una segunda mirada con métodos modernos y una mente menos complaciente? Pero entre una máquina perdida y una civilización de edad de 300.000 años hay un abismo enorme. El mecanismo de Anticitera asombra, engranajes complejos en bronce, calibrados para predecir eclipses y posiciones planetarias, una prueba de que los ingenieros helénicos alcanzaron niveles de sofisticación que nos siguen sorprendiendo. Ningún descubrimiento de ese tipo, sin embargo, derriba las leyes de la física ni trastoca la cronología establecida, solo corrige nuestra estima sobre la inteligencia técnica de los antiguos. Afirmar que sobre la Tierra existió una civilización desconocida en tiempos de hace cientos de miles de años exige pruebas de otra magnitud. Y, sin embargo, las historias de objetos que no encajan se acumulan. En Sudáfrica, en minas cerca de Ottosdal, durante décadas los mineros han extraído esferas metálicas de capas de pirofilita cuya edad se estima en 2.000 millones de años. Esferas de entre 2,5 y 10 centímetros, con superficies extraordinariamente lisas, y en algunos casos, finas estrías paralelas alrededor del ecuador como si hubieran sido torneadas. Las fotografías corrieron por el mundo y las teorías fructificaron. Huevos fosilizados de visitantes espaciales, restos de una civilización de hace 3.000 millones de años, vestigios manufacturados de manos inteligentes que caminaban la Tierra mucho antes que nosotros. La realidad, menos sensacional, resultó ser más propia de la geología que de la ciencia ficción. Los geólogos explicaron que esas esferas son concreciones naturales, acumulaciones de minerales que se precipitan alrededor de un núcleo. Las estrías no son huellas de herramientas, sino marcas relacionadas con la estratificación de minerales de composición diferente. La naturaleza, como muestran las copas simétricas de las colmenas basálticas, los delicados copos de nieve o las gigantescas columnas del Giant's Causeway, es capaz de producir formas de precisión pasmosa sin intervención inteligente. Otro caso persistente son las llamadas pilas de Bagdad, vasijas de barro que en su interior guardaban cilindros de cobre y varillas de hierro, atribuidas al periodo Parto, es decir, a una antigüedad de aproximadamente 2.000 años. Cuando se llenan con una solución ácida, vinagre, jugo de uva, surge una diferencia de potencial entre el cobre y el hierro. En ensayos reproducidos en laboratorio se obtiene una pequeña corriente eléctrica. ¿Significa eso que los partos manejaban electricidad en sentido moderno? Una hipótesis sugiere que se utilizaron para el baño electrolítico de piezas metálicas, para dorar joyas. Otra postula que eran simples recipientes de almacenamiento, quizás para rollos sagrados, y que el efecto galvánico observado es una coincidencia secundaria. El debate sigue abierto, y las pilas de Bagdad permanecen como uno de los artefactos más sugerentes en la frontera entre lo improbable y lo posible. Entonces surge la pregunta que electriza la imaginación. ¿Y si existieran pruebas más contundentes? ¿Y si los objetos imposibles no fuesen meras malas dataciones o contaminaciones, sino huellas auténticas de algo que desconocemos? Quienes defienden esa posibilidad, incluidos algunos con credenciales académicas, montan su argumento sobre un principio estadístico sencillo. Hay demasiados artefactos inexplicables para que todos sean errores. Decenas de objetos metálicos en capas de carbón, huellas extrañas en rocas, estructuras que desafían explicaciones convencionales. Si cada caso aislado puede atribuirse a contaminación o a confusión, la suma de ellos, sostienen, sugiere un patrón. Es la metáfora de la moneda. Encontrar una moneda en el fondo del mar es una anécdota. Hallar 10 monedas es sospecha. Descubrir 100 monedas apunta a la existencia de un naufragio. La cuestión decisiva es si ya hay suficientes piezas para reconstruir un barco. Los críticos responden con argumentos contundentes. Primero, la mayoría de estos hallazgos provienen de los siglos XIX y principios del XX, épocas en que los protocolos de registro arqueológico y geológico eran primitivos comparados con los actuales. No hay fotografías in situ, no se tomaron muestras de la roca circundante con cadenas de custodia, no se convocó a peritos independientes en el momento del descubrimiento. Lo que tenemos, muchas veces, son relatos transmitidos de boca en boca o difundidos en periódicos sensacionalistas, no datos reproducibles. Segundo, existe un potente sesgo de publicación y de mercado mediático. Los reportes sobre artefactos extraordinarios alimentan libros y documentales, las resoluciones prosaicas no venden entradas. Nadie producirá un largometraje titulado «Al final resultó ser un martillo del siglo XIX», pero una historia sobre un objeto de 300.000 años moviliza audiencias y alimenta mitos. Ese desequilibrio informativo crea la apariencia de una abundancia de anomalías donde, en realidad, predominan explicaciones ordinarias.
Tercero, y quizá más decisivo, si hubiera habido una civilización industrial en la Tierra hace cientos de miles de años, no habría dejado solamente una herramienta aislada, habría dejado un registro geológico masivo. La lógica es simple y brutal. Las actividades industriales del presente han dejado huellas omnipresentes en un lapso temporal relativamente breve. Nuestra civilización, con un desarrollo tecnológico concentrado en unos pocos miles de años, ha marcado el planeta desde las profundidades oceánicas hasta las capas de hielo. Microplásticos en sedimentos marinos, trazas químicas en suelos agrícolas, isótopos radiactivos venidos de pruebas nucleares en los casquetes polares, una huella isotópica del carbono por la quema de combustibles fósiles. Si una civilización análoga hubiera existido hace cientos de miles de años, habría provocado alteraciones análogas, y muchas de esas alteraciones serían detectables en el registro geológico. Bancos de relaves, testigos de hielo con variaciones quimioisotópicas, terraplenes industriales y señales de extinción acelerada. Un martillo aislado sería una anomalía. La ausencia del resto sería una refutación potente. Frente a ese razonamiento, un grupo de científicos propuso una salida metodológica elegante y precautoria. No afirman la existencia de una civilización pretérita. Plantean otra pregunta más humilde pero crítica. Si tal civilización existiera, ¿seríamos capaces de detectarla hoy? En 2018, el astrofísico Gavin A. Schmidt y el astrobiólogo Adam Frank publicaron un estudio denominado La hipótesis silúrica, nombre tomado de una raza reptiliana ficticia de la serie televisiva Doctor Who. Su objetivo no era proclamar que la Tierra albergó sociedades industriales arcaicas, sino evaluar qué señal dejaría una civilización así en la memoria de las rocas. La respuesta resultó ser más inquietante de lo que muchos imaginaban. La mayor parte de la infraestructura desaparecería con el tiempo. Tras periodos del orden de 10 millones de años, los edificios de hormigón se fragmentan hasta convertirse en granos. El plástico se degrada o se disgrega en moléculas difíciles de rastrear en registros geológicos antiguos. Los metales se oxidan y se incorporan a matrices minerales. Lo que, según Schmidt y Frank, podría persistir y, por tanto, constituir la mejor evidencia, no son objetos manufacturados, sino anomalías químicas y estratigráficas. Un pulso abrupto de carbono fósil en los sedimentos, cambios inusuales en las proporciones isotópicas del carbono, la presencia de compuestos orgánicos sintéticos extraordinarios o de metales dispersos en patrones anómalos podrían delatar actividad industrial antigua. En otras palabras, no un martillo, sino una firma geoquímica. Ese replanteamiento cambia la forma de investigar. En lugar de recorrer minuciosamente las colecciones en busca de raros objetos fuera de contexto, proponen escudriñar los núcleos sedimentarios, los testigos de hielo y las secciones marinas en busca de picos isotópicos, transgresiones químicas repentinas o distribuciones de elementos que no se explican por procesos naturales conocidos. No se trata de una afirmación de existencia, sino de un ejercicio metodológico que señala que quizá no hemos estado buscando las huellas adecuadas. Y la conclusión provisional de ese análisis fue clara. No estamos buscando exactamente lo correcto. Nuestra geología ha sido entrenada para buscar huesos y cristales, no los restos de una industria enterrada en tiempos remotos. Por eso muchos vestigios posibles quedan ocultos a nuestros ojos, no porque no existan, sino porque aún no sabemos cómo leerlos o dónde cavar. ¿Y si los rastros de actividades humanas antiguas no se parecen en nada a lo que esperamos encontrar? Esa idea nos devuelve siempre al mismo objeto, el martillo de London, Texas. No es la prueba de una civilización perdida, casi con toda seguridad no lo es, pero tampoco es un simple trozo de metal sin historia. Es, sobre todo, una provocación. La explicación más sencilla, la que Occam nos susurra al oído, sugiere un operario del siglo XIX que perdió su herramienta en una grieta y que esa herramienta, con el paso de décadas, se cubrió de una costra mineral que la hizo parecer anacrónica cuando volvió a la luz. Fue descubierto, dicen las crónicas, por una pareja que paseaba por la orilla del río. Es un relato sobrio, con sentido y probabilidades. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada por un examen independiente, amplio y transparente. El martillo no ha pasado por la autopsia científica que merecería. Mientras ese vacío persista, seguirá siendo un espejo. En él proyectamos lo que ya creemos y lo que más tememos o anhelamos creer. Para unos, el objeto es la prueba de una tierra joven. Para otros, la huella de un pueblo antiguo y avanzado. Para los escépticos, no es sino una herramienta ordinaria dentro de un recubrimiento extraordinario. Para los científicos honestos, y hay muchos, es un recordatorio incómodo. Incluso lo aparentemente sencillo puede ocultar complejidad. Y ahí está la lección más inquietante. Nuestra certeza sobre el pasado es proporcional al rigor de nuestras preguntas, no a la confiabilidad de nuestras primeras impresiones. ¿Cuántas veces hemos confundido misterio con misterio resuelto? Vivimos en un planeta de 4.500 millones de años. Nuestra civilización tiene apenas unos miles de años.
Esa diferencia no es una curiosidad matemática, es un abismo de tiempo en el que lo que consideramos permanente puede borrarse con facilidad. Hemos explorado apenas una fracción minúscula de la corteza terrestre, un remiendo del lecho oceánico y unos pocos testigos de hielo. Afirmar que sabemos todo sobre el pasado de la Tierra equivale a la arrogancia de quien contempla el océano y presume de conocerlo por la espuma en la orilla. Imaginemos por un momento a arqueólogos de un futuro remoto desenterrando nuestros restos. Encontrarían montañas de plástico, cimientos de hormigón, residuos radioactivos, satélites en órbita, pruebas abundantes y claras de que existimos. Ahora volvamos atrás. Si antes de nosotros hubo una civilización sin plásticos persistentes, sin nucleares, sin vastas cimentaciones de hormigón, ¿qué podría quedar de ella cuando pasen otros tantos millones de años? Quizá no más que un único objeto ambiguo, un martillo incrustado en piedra a la orilla de un río, un testigo diminuto que desafía toda lectura fácil. Esa posibilidad no prueba nada, y precisamente por eso es tan poderosa. Los artefactos imposibles no seducen por lo que confirman, sino por lo que obligan a plantear. Cuán frágil es nuestro conocimiento, cuán vasto es el tiempo que nos separa de la verdad, cuánto de nuestra historia puede estar oculto bajo capas de sedimento y olvido. El martillo en la roca no es una respuesta, es una pregunta colocada a la vista de todos, pulida por la costra del misterio y lista para reflejar nuestras esperanzas y temores. Tal vez nunca sepamos quién lo puso allí, y eso es exactamente lo que lo hace inolvidable. Nos recuerda, con fría belleza, que nuestro saber es apenas una película delicada sobre el borde de un abismo insondable.